Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal Sapo Lector. Hoy vamos a adentrarnos en un libro que no es de autoayuda ni de finanzas, pero que quizás es uno de los más importantes para entender el mundo en el que vivimos. Se llama Modernidad Líquida y su autor es el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Si alguna vez has sentido que todo cambia demasiado rápido, que las relaciones duran poco, que las instituciones en las que confiabas ya no te ofrecen seguridad, que tu identidad es algo que tienes que construir constantemente, entonces ya estás viviendo en la modernidad líquida. Bauman acuñó este concepto para describir nuestra época, una época donde todo es fluido, inestable, temporal, donde ya no existen marcos sólidos que nos den certeza. No te voy a engañar, Bauman no es un autor ligero, pero entender sus ideas te va a dar unas gafas nuevas para mirar el mundo, y te prometo que después de este resumen vas a entender muchas cosas sobre tu vida, tu trabajo y tus relaciones que antes quizás no tenías tan claras. Si te interesa, quédate porque te lo cuento en 15 minutos. Como siempre, dale like y suscríbete si te gusta este contenido. Empezamos. ¿Qué es la modernidad líquida? De lo sólido a lo fluido. Para entender la modernidad líquida, primero hay que entender qué era la modernidad sólida. Bauman explica que la primera modernidad, la de la revolución industrial y el Estado-nación, se caracterizaba por lo sólido. Había estructuras firmes, la familia tradicional, el empleo de por vida, la iglesia, los sindicatos, las ideologías políticas claras. Todo estaba pensado para durar. Las personas tenían un lugar en el mundo, una identidad más o menos fija, y la vida seguía un camino predecible. Pero en algún momento, esa solidez empezó a derretirse. El capitalismo cambió. Pasó de un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo. Las instituciones se debilitaron. La globalización desdibujó las fronteras. Y lo que antes era sólido se convirtió en líquido. ¿Qué significa líquido? Bauman usa esa metáfora porque los líquidos no mantienen una forma fija. Se adaptan al recipiente que los contiene, pero también se derraman, se filtran, se escapan. En la modernidad líquida, nada está hecho para durar. Los trabajos son temporales, las relaciones son descartables, la identidad es algo que tienes que construir y reconstruir constantemente. Y esa falta de estabilidad genera una mezcla de libertad y ansiedad que es la marca de nuestra época. La individualización, la carga de ser uno mismo. Una de las consecuencias más profundas de la modernidad líquida es lo que Bauman llama la individualización. En la modernidad sólida, tu vida estaba en gran parte predeterminada. Sabías más o menos qué ibas a hacer, con quién te ibas a casar, a qué te ibas a dedicar. Las instituciones te daban un guión. Hoy, en cambio, te han quitado el guión y te han dicho, inventa el tuyo. Suena liberador, y lo es, pero también es una enorme carga. Ahora eres tú el responsable de construir tu carrera, tu identidad, tus relaciones, incluso tu propia felicidad. Y si fracasas, la culpa es tuya. No puedes echarle la culpa a la fábrica que cerró, ni al sindicato que no te protegió porque esas estructuras ya no están. Bauman dice que hemos pasado de tener una biografía asignada a tener una biografía como proyecto. Tienes que diseñarte a ti mismo, promocionarte, reinventarte constantemente. Y eso genera ansiedad, porque nunca ve que hay un punto de llegada. Siempre tienes que estar mejorando, actualizándote, siendo emprendedor de ti mismo. Y aquí hay una paradoja. Somos más libres, pero también más solos. La individualización nos ha dado autonomía, pero nos ha quitado la red de seguridad que antes nos sostenían las comunidades sólidas. El consumismo. Comprar en lugar de construir. El tercer gran pilar de la modernidad líquida es el consumismo. Pero Bauman no habla solo de comprar cosas. Habla de una lógica que ha invadido todos los aspectos de la vida. En la sociedad de consumo, el valor de las cosas no está en su durabilidad, sino en su capacidad de generar una experiencia nueva. Lo viejo se desecha no porque se haya roto, sino porque ya no produce la misma emoción. Y esa lógica se ha trasladado a las relaciones humanas. Bauman lo expresa de forma cruda. Las relaciones se han convertido en vínculos sin lazos. Es decir, queremos estar conectados, pero sin compromiso. Queremos la intimidad, pero sin la responsabilidad. Queremos la emoción del inicio, pero sin el trabajo de mantener algo a largo plazo.
Las aplicaciones de citas son el ejemplo perfecto. Puedes deslizar el dedo y pasar al siguiente en segundos. Si algo no funciona, no se arregla, se descarta. Y esa mentalidad de usar y tirar se ha extendido a la amistad, al trabajo, incluso a la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Bauman advierte que esta lógica nos deja atrapados en un ciclo. Deseamos la conexión, pero tememos el compromiso. Queremos seguridad, pero no queremos renunciar a la libertad. Y esa contradicción nos hace infelices. El miedo, la incertidumbre y la política líquida. Otro de los grandes temas de Bauman es el miedo. En la modernidad líquida, vivimos con una sensación constante de vulnerabilidad. Ya no hay enemigos claros, sino riesgos difusos. Crisis económicas, terrorismo, pandemias, cambio climático, amenazas que no podemos controlar ni prever. Ese miedo, dice Bauman, se convierte en un poderoso motor de comportamiento. Nos lleva a buscar culpables simples, a aferrarnos a líderes que prometen seguridad, a construir muros, físicos y mentales, para protegernos de lo desconocido. Y aquí Bauman analiza también la política líquida. En la modernidad sólida, la política tenía proyectos a largo plazo. Los partidos ofrecían visiones de futuro. Hoy, la política se ha vuelto cortoplacista, mediática, enfocada en la imagen y en el impacto inmediato. Las promesas se olvidan rápido. Los líderes suben y bajan como productos de consumo. Bauman no es optimista, pero tampoco es pesimista. Su diagnóstico es un llamado a la conciencia. Nos invita a mirar el mundo en el que vivimos con honestidad, para entender que la incertidumbre no es un accidente, sino la estructura misma de nuestra época. Conclusión y llamado a la acción. Vamos a repasar las ideas clave de modernidad líquida de Zygmunt Bauman. 1. Vivimos en una época de transición de lo sólido a lo líquido. Las estructuras que antes nos daban seguridad se han derretido. Empleo fijo, familia tradicional, instituciones estables. Nada está hecho para durar. 2. La individualización nos ha liberado, pero también nos ha dejado solos. Somos responsables de construir nuestra identidad y nuestra vida, sin un guión previo. Eso genera ansiedad y una sensación constante de insuficiencia. 3. El consumismo ha colonizado nuestras relaciones. Aplicamos la lógica de usar y tirar a los vínculos humanos. Queremos conexión sin compromiso, intimidad sin responsabilidad. 4. El miedo y la incertidumbre dominan nuestra experiencia. Sin enemigos claros, vivimos amenazados por riesgos difusos. Eso nos lleva a buscar soluciones simples y a veces autoritarias. 5. Bauman no nos da recetas, pero nos invita a la reflexión. Entender nuestra condición líquida es el primer paso para no dejarnos arrastrar por ella. Podemos elegir construir relaciones más sólidas, compromisos más auténticos y comunidades más resistentes en medio de la fluidez. La gran enseñanza de Zygmunt Bauman es que la modernidad líquida no es un destino, sino un contexto. Y dentro de ese contexto, todavía tenemos la capacidad de decidir cómo vivir. Podemos elegir la profundidad frente a la superficialidad, el compromiso frente al descarte, la solidaridad frente al individualismo extremo. Si este resumen te ha parecido interesante, te recomiendo que adquieras el libro completo. Es un texto que cambia la forma en que miras el mundo y que te acompaña mucho tiempo después de haberlo leído. Y ahora quiero saber de ti. ¿Sientes que vives en la modernidad líquida? ¿En qué aspectos de tu vida notas más esa fragilidad y esa falta de permanencia? Déjamelo en los comentarios, que me encanta leerlos. Si te ha gustado, dale like, compártelo con alguien que necesite entender mejor esta época y suscríbete para más resúmenes como este. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.